Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a continuar con músculos del miembro inferior. Acá en la parte derecha tenemos a Antonio Scarpa, un anatomista y cirujano italiano que vivió entre los años 1752 a 1832. Scarpa nos dejó muchos epónimos, como el triángulo de Scarpa, que vamos a estudiar en esta lección. Los músculos del miembro inferior se van a dividir en tres regiones: región femoral, región de la pierna y región del pie. De la región femoral vamos a tener la región glútea, la región femoral anterior, la región femoral posterior y la región femoral interna. La región glútea es una región que tiene una forma cuadrilátera, un borde superior que está dado por la cresta ilíaca, un borde inferior por el pliegue glúteo, un borde medial por la cresta sacra media y un borde lateral por una línea tangente al trocante mayor. En esta región glútea vamos a observar una capa superficial de músculos que está dado por el glúteo mayor, glúteo medio y el extensor de la fascia delante. Y un grupo profundo que va a estar dado por el glúteo menor, piriforme, gemelos, obturador interno y el cuadrado femoral. El músculo más superficial de la región glútea es el glúteo mayor. Este glúteo mayor va a tener una amplia inserción. Se va a insertar a nivel de la cresta sacra media, a nivel del borde lateral del sacro del coxis, a nivel de la fosa ilíaca se va a insertar en el extremo posterior de la fosa y de la cresta ilíaca. Todas sus fibras van a converger hacia la línea lateral de trifurcación de la línea áspera. Este músculo es un músculo potente, es el rector de la columna en relación al fémur y va a estar inervado por el nervio glúteo inferior. Por debajo de este músculo vamos a tener el glúteo medio. Este glúteo medio se va a insertar a nivel de las dos líneas anterior y posterior, por debajo del labio externo de la cresta ilíaca. Es un músculo triangular que se va a ir a insertar en la cara lateral del trocánter mayor. Va a estar inervado por el nervio glúteo superior. Por debajo vamos a tener al músculo glúteo mínimo. Este glúteo menor se va a insertar por delante de la cresta anterior y por encima del canal acetabulario. Sus fibras van a formar un tendón que va a ir a insertarse en la cara anterior del trocánter mayor. Y va a estar inervado también por el glúteo superior. Por debajo del glúteo menor vamos a tener al músculo piramidal o piriforme. Este músculo se va a insertar en la cara anterior del sacro y va a extenderse desde la segunda vértebra sacra hasta la cuarta. Va a salir de la cavidad pelviana por el orificio isquiático mayor o ciático mayor y va a ir a insertarse en el borde superior del trocánter mayor. Este músculo tiene un nervio propio de inervación, el nervio del piramidal o piriforme. Por debajo del músculo piriforme vamos a encontrar al gemino superior o gemelo superior que se va a insertar en la parte inferior y en la base de la espina isquiática. Va a acompañar al tendón del obturador interno para insertarse en el borde antero superior de la fosa trocanteriana o fosa digital. Por debajo vamos a tener al músculo obturador interno. Este músculo obturador interno se va a insertar en la cara posterior del acetábulo y en el marco isquiopubiano. Va a formar un tendón blanco naticado que se va a unir al gémino superior. Luego tenemos al gémino inferior que se va a insertar
en la parte lateral del isquio y va a acompañar al tendón del obturador interno y en conjunto se van a insertar en el segmento anterosuperior de la fosa trocanteriana. Por debajo de este grupo tenemos al músculo cuadrado femoral que se va a insertar en la cara lateral del isquion y va a ir a la línea intertrocanteria. Tiene una forma cuadrilátera. Este músculo va a tener inervación propia en el nervio del cuadrado femoral. De igual manera, el músculo obturador interno va a tener un nervio propio que es del obturador interno. Por lo tanto, el nervio del cuadrado femoral puede inervar al gémino inferior. El nervio del obturador interno puede inervar al gémino superior. Luego tenemos el otro obturador, el obturador externo, que se va a insertar en la membrana obturadora en el marco isquiopubiano y va a formar un tendón que se va a ir a insertar en el fondo de la fosita trocanteriana o fosita digital. Este músculo está inervado por el nervio obturador. En la porción anterior tenemos un músculo que va a ser intraabdominal pelviano y que va a salir a través del arco femoral hacia el trocánter menor. Es un músculo bíceps que se llama iliosoas. Entonces va a tener dos porciones. La porción psoas va a tener a su vez dos planos, un plano superficial y otro profundo. El plano superficial va a venir duodécima vértebra dorsal, todas las vértebras lumbares de los discos intervertebrales. El fascículo profundo va a venir de la cara anterior de la duodécima costilla y de la apófisis costiforme de la primera lumbar. La porción ilíaca va a originarse en la fosa ilíaca y en conjunto van a formar un tendón que se va a ir a insertar en el trocánter menor. Y algunas veces podemos observar al psoas menor. Se va a originar en la duodécima vértebra torácica y parte de la costilla duodécima va a descender y va a formar un tendón que va a ir a insertarse en la eminencia pectínea. Este músculo va a tener inervación de los ramos lumbares, va a tener inervación del nervio femoral que va a cruzar entre los dos fascículos. En la región anterior vamos a tener el músculo sartorio, el músculo cuádriceps y en la región lateral al músculo tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata se va a insertar en la parte externa de la espina ilíaca anterosuperior, en el extremo anterior de la cresta. Va a formar un músculo fusiforme y se va a continuar con la cintiña iliotibial. Esta cintiña de Maillard se va a insertar en el tubérculo de Yerdi. Este músculo va a estar inervado por el glúteo superior. Luego tenemos al músculo sartorio. Este músculo sartorio se va a insertar en el vértice de la espina ilíaca anterosuperior. Es un músculo acintado que va a cruzar diagonalmente la cara anterior y se va a insertar en el extremo superior de la cara interna de la tibia. Va a ir a formar parte de la pata anserina. Este músculo va a tener la función de flexionar la pelvis sobre el muslo, de hacer rotación interna y flexionar la pierna. Se lo ha denominado como músculo del costurero o sastre porque va a poner el miembro inferior en la posición de costurero. Este músculo va a estar inervado por el músculo cutáneo lateral que va a inervar y perforar al músculo. Aquí podemos ver la formación de la pata de ganso, el músculo sartorio, el músculo semitendinoso y el músculo gracilis o recto interno. En la región anterior tenemos al músculo cuádriceps. Este músculo cuádriceps
Se denomina así porque va a tener 4 cabezas. De la profundidad a la superficie vamos a tener el vasto intermedio. Este músculo vasto intermedio se va a insertar en la cara anterior y cara postero externa de la diáfisis femoral y va a formar un tendón que va a ir a la base de la rótula. Luego vamos a tener el vasto externo que se va a insertar en el labio externo de la línea áspera, y tenemos también el vasto medial que se va a insertar en el labio interno de la línea áspera y en su prolongación medial de trifurcación de esta línea áspera. Ambos vastos se van a insertar en la parte superior y lateral y medial de la rótula. Y finalmente tenemos al músculo recto femoral anterior para distinguir del recto interno, y se va a insertar a través de un tendón directo en la espina ilíaca anteroinferior, un tendón reflejo que va a ir al canal supraacetabular, y algunos autores hablan de un tendón recurrente que va a ir a la cápsula de la articulación coxofemoral. Se va a unir al tendón de inserción en la rótula. Aquí también debemos indicar que del vértice de la rótula hacia la tuberosidad tibial se va a formar el tendón rotuliano o patelar, que es muy importante en la clínica médica para tomar el reflejo rotuliano. Va a estar inervado por el nervio femoral por la rama del cuádriceps. Su función es la de extender la pierna. Luego tenemos la región medial o interna de la región femoral, y ahí vamos a encontrar los 5 músculos aductores. Estos 5 músculos aductores son el pectíneo, el abductor largo, el abductor menor, el tercer aductor o abductor mayor y el músculo gracilis. Entonces tenemos aquí al músculo pectíneo. Es un músculo casi cuadrilátero que se va a insertar en la eminencia pectínea del pubis y va a descender para ir a insertarse en la línea media de trifurcación de la línea áspera. Este músculo va a tener doble inervación. La inervación va a estar dada por el músculo cutáneo medial o músculo cutáneo medial y el nervio obturador. Su acción, como dice, es aductor. Por dentro y por debajo del músculo pectíneo tenemos al músculo aductor largo. Este músculo aductor largo se va a insertar entre la eminencia pectínea y la espina del pubis en la cara anterior del pubis. Va a formar un músculo largo, aplanado, que va a ir a insertarse en el tercio medio de la línea áspera. Va a estar inervado por el nervio obturador. Por debajo del aductor largo tenemos el aductor corto. Este músculo aductor corto se va a insertar en la cara anterior del pubis y va a formar un músculo triangular cuya base se va a insertar en el extremo superior de la línea áspera y en la línea cuarta de cuadribifurcación que los anglosajones han determinado. Y finalmente tenemos en la profundidad de los 3 aductores el aductor mayor. Este músculo aductor mayor se va a originar en la cara externa de la tuberosidad isquiática y en la parte inferior del arco isquiopubiano. Va a formar 2 fascículos, un fascículo lateral y un fascículo medial. El fascículo lateral va a tener 2 fascículos, uno superior y medio. Ambos fascículos van a ir a insertarse en el intersticio de la línea áspera y van a estar perforados por las arterias perforantes. El fascículo medial es vertical y va a ir a insertarse en el tubérculo del tercer aductor. Entre ambos fascículos van a formar el hiato aductor. Este músculo va a estar inervado tanto por el obturador
y por el nervio isquiático o ciático mayor. El músculo más medial es el músculo gracilis. Este músculo gracilis tiene este nombre porque es delgado y fino. Se va a originar en la cara anterior del pubis cerca a la sínfisis pubiana. Va a formar un músculo acintado que se va a ir a insertar en la cara interna de la extremidad superior de la tibia, conjuntamente con los otros músculos que forman la pata de ganso. En la región posterior vamos a tener tres músculos denominados isquiotibiales e isquioperoneos. Los músculos isquiotibiales son dos: el semitendinoso, que es un músculo fusiforme que va a originarse en la cara posterior del isquio, y en el extremo inferior va a formar un tendón cilíndrico que se va a ir a insertar en la extremidad superior de la cara interna de la tibia para formar la pata de ganso. El semimembranoso también se va a insertar en la cara posterior del isquio a través de un tendón aplanado membranoso, de ahí su nombre de semimembranoso, y que en la parte inferior va a formar un cuerpo carnoso y finalmente va a ir a formar tres tendones. Aquí se llama la pata del músculo semimembranoso, por lo tanto va a tener tres tendones. Un tendón directo que se va a insertar a nivel de la tuberosidad o cóndilo medial, un tendón reflejo que va a ir por el canal del cóndilo medial, y un tendón recurrente que va a ir a reforzar la cápsula de la articulación de la rodilla. Y finalmente tenemos al bíceps femoral. Este músculo bíceps femoral se va a insertar a través de dos cabezas. La cabeza larga se va a ir a insertar en la tuberosidad isquiática, en su segmento lateral, y la porción corta se va a insertar en el extremo inferior del intersticio de la línea áspera y la línea lateral de la fosa poplitea. Van a formar un tendón y se van a insertar en la base de la pors estiloides del peroné. Los tres músculos van a ser inervados por el nervio isquiático. Si la división del nervio isquiático es alta, el nervio tibial va a inervar al semimembranoso, semitendinoso y la porción larga del bíceps. El nervio troncoperoneo va a inervar a la porción corta del bíceps femoral. Habíamos indicado que Antonio Scarpa nos dejaba un epónimo, el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa va a estar formado por una base que está dado por el ligamento inguinal o arco femoral, por el borde medial del sartorio y el borde medial del aductor largo. Cabe hacer una aclaración aquí. Para la escuela anglosajona, el límite medial va a estar dado por el borde lateral del aductor largo. Por lo tanto, este triángulo va a ser más corto. Para la escuela latina, tomamos el borde medial y va a extenderse un poco más hacia abajo este triángulo. También debemos hablar del anillo femoral. El anillo femoral para la escuela latina va a estar dado por el ligamento inguinal, por el ligamento iliopúbico, por el ligamento pectíneo. Para la escuela anglosajona a esto se denomina laguna vascular. Para la escuela latina este anillo va a estar dividido por tabiques, uno medial y lateral, en tres espacios. Un espacio lateral para la arteria femoral, un espacio medio para la vena femoral y un espacio medial que va a ser el infundíbulo femoral. Este infundíbulo femoral tiene los siguientes límites: el ligamento inguinal, el ligamento lacunar, el ligamento pectíneo y el tabique medial. Va a contener un ganglio profundo denominado ganglio de Cloquet. Para la escuela anglosajona, este espacio infundibular es denominado anillo femoral.
por este anillo femoral se van a producir las hernias femorales. Lateral al anillo femoral vamos a encontrar la laguna muscular. Esta laguna muscular está formada por el ligamento inguinal, el ligamento iliopectíneo, el borde anterior del hueso ilíaco, y va a contener al músculo iliosoas y el nervio femoral. Del anillo femoral se va a prolongar un canal que va a convertirse en el conducto femoral. Este conducto femoral es muy importante porque va a contener a la arteria femoral, la vena femoral y las ramas del nervio femoral. Este conducto femoral va a estar formado por dos segmentos. Un segmento superior, el piso o canal, está formado por el músculo ilíaco o iliosoas, el músculo pectíneo. En la parte inferior va a estar formado por el vasto interno y el aductor largo. Como vemos, la escuela latina tiene su límite medial, el borde medial del aductor largo, porque nos va a formar el canal femoral. Este canal femoral va a tener una fascia, la fascia cribosa, que va a completar y formar el conducto femoral. En la parte inferior vamos a tener el conducto de Hunter. Este conducto de Hunter está formado por una pared externa que es el vasto medial, una pared posterior que es el tercer aductor, y es por eso que se denomina conducto de los aductores, y una fascia que va a ser la pared interna. Aquí podemos ver el conducto de Hunter, que va a terminar en el hiato del tercer aductor. Es importante también delimitar la fosa poplitea. La fosa poplitea es un espacio romboidal que va a estar formado lateralmente por el bíceps, medialmente por el semitendinoso y semimembranoso, y en la parte inferior por los dos gastronemios, lateral y medial. Va a contener a los vasos popliteos y al nervio tibial. Es conocida la escala. El primer escalón sería la arteria poplitea, el segundo sería la vena poplitea y luego el nervio tibial. A todo esto se denomina escala poplitea.